espacio Yo Juliet Páramo como parte pues de las experiencias y la mirada desde Asomacetas. Muchísimas gracias a todas las personas que en este momento nos están viendo, conectados aquí en este live. Compartan. Esto es un momento muy bonito que nosotros tenemos en el marco del proyecto La Ruta de Dulce de las Macetas, un proyecto organizado y desarrollado por Asomacetas, apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Entonces, sin más, muchísimas gracias y bienvenidos todas y todos las personas que nos acompañan aquí en Confandi. También aprovecho pues para agradecer a nuestro aliado Confandi que ha hecho posible que se encuentre en este espacio presencial y pues a ustedes que nos están viendo allá desde las redes sociales. Bueno, muchas gracias Juliet y un placer de nuevo, un honor poder acompañar este ejercicio pues que desde hace varios años ya se viene desde diferentes roles apoyando, salvaguarda de los procesos culturales y sobre todo tejiendo no solamente a nivel local, también a nivel nacional con los invitados que también otras personas compartieron hoy, pero en especial hoy este panel pues adquiere un carácter internacional considerando que tenemos invitadas, invitada e invitado de México, un país que tiene una tradición muy interesante, una potencia cultural a través de sus manifestaciones tradicionales, populares, y con quienes ya nos hemos venido encontrando en otros espacios, en otras ocasiones. Entonces quiero también aprovechar para saludar a Araceli López, de una organización que es Corazón de Alfeñique, con quien hace un año tuvimos la oportunidad también de conversar con el profe Enrique y empezar a compartir estos lazos de hermandad que tenemos. Igual manera nos acompaña por primera vez en este ejercicio Oliver Saldaña, también de México, un investigador que ha venido apoyando este tipo de procesos que si bien están soportados en las manos de los maestros y las maestras que desarrollan su arte, pero también la parte de investigación se vuelve muy interesante. Entonces yo quisiera aprovechar para iniciar con la maestra Araceli López de Corazón de Alfeñique para darle la bienvenida. Un gusto, Araceli. Hola, Espero que estés muy bien. Y queríamos iniciar preguntándote cómo ha sido la evolución de los procesos de producción en primera instancia, pues del dulce de alfeñique y todas sus aplicaciones, sus derivados, y especialmente en tu región de origen. Además, cómo ha jugado un papel interesante la organización Corazón de Alfeñique en pues todos los procesos de preservación, salvaguardia de estos saberes, de estas tradiciones, de estas destrezas. Entonces, Araceli, un gusto saludarte y pues estamos muy atentos de escucharte. gracias, muy Gracias, buenos muy días buenos a días a todos. todos. Pues estoy Pues muy estoy muy contenta de contenta de participar en participar en este este conversatorio, conversatorio, extrañando extrañando muchísimo muchísimo Cali, Cali, pero bueno, pero la bueno, la tecnología nos tecnología nos permite poder permite seguir poder seguir conversando y conversando y seguir seguir avanzando también en avanzando esta también en esta parte de parte de el el compromiso que compromiso que tenemos también tenemos como también como artesana de artesana dar la de dar la difusión. difusión. Entonces, Entonces, pues en pues primer en momento primer vamos a momento hablar un vamos a hablar un poquito poquito que el que el alfeñique aquí en alfeñique aquí en Toluca Toluca llega con la llega con la colonización colonización y y esta parte va esta muy parte va muy ligada pues ligada al pues al tema tema de lo que de lo que sería el tema sería el tema religioso, ¿no? religioso, ¿no? Va muy Va de la muy de mano la con mano con ello ello y en y en Toluca, en Toluca, México en México puntualmente, puntualmente, pues va pues con la va con la celebración del Día celebración de del los Día de los Muertos. Muertos. Entonces, Entonces, de aquí de aquí viene el viene el alfeñique alfeñique evolucionando con evolucionando con figuritas figuritas que si que si habláramos de habláramos de la más la más emblemática aquí en emblemática aquí en Toluca, pues es Toluca, el pues es el borreguito. borreguito. Sin Sin embargo, también embargo, también decirles que decirles que hacemos un hacemos un sinfín de sinfín de figuras, figuras, desde desde gallinas, gallinas, puerquitos, que puerquitos, esto va que muy esto va muy enfocado enfocado a los a los animales de animales de granja que en ese granja que en ese tiempo tiempo había, había, pues pues aquí en aquí en Toluca. Toluca. Entonces, pues la Entonces, pues la evolución ha evolución sido ha a sido a través de través de diversas diversas figuras figuras y y obviamente entra obviamente entra el tema de el las tema de las calaveritas, calaveritas, el el vaciado de vaciado de azúcar, azúcar, los los ataúdes ataúdes y ya y ya esta esta función que función que tienen tienen de de representar representar algo en algo en nuestras nuestras ofrendas. ofrendas.
En el tema de Corazón de Alfeñique, pues yo les platico. Yo soy la tercera generación de artesanas. Mi abuela orgullosamente fue quien dirigió la Feria del Alfeñique, una de las más reconocidas y emblemáticas de Toluca. Por 42 años, pues me transmitió no solo los conocimientos, sino también el tema del amor y la pasión que uno debe de tener hacia este legado cultural. Entonces, pues yo llevo desde que nací prácticamente en esta celebración, pero aquí el tema ya con Corazón de Alfeñique viene porque cuando llegó pandemia, como a todo el mundo, pues aquí causó estragos. Y obviamente hay que reconocer que también el alfeñique en la familia de artesanos, pues es una parte en la que nosotros generamos ingresos que ayudan al patrimonio. Entonces, teníamos mucho miedo de que no se pudiera realizar por los temas que tenemos que cuidarnos acerca del COVID. Y en esta función, pues yo me puse las pilas y empecé a ver estrategias de poder seguir con esto de alguna manera. Y de ahí me enfoqué muchísimo más porque aquí yo realizaba el tema de vender el alfeñique cada año en la Feria del Alfeñique, pero era por temporada, ¿no? Nos preparábamos y ya en octubre, noviembre, que se celebra Feria del Alfeñique, pues ya desarrollábamos esta parte de el poder comercializar y demás, pero ya después nos dedicábamos a otra cosa. Y a partir de 2020, a mí me nació esta parte de tengo que hacer algo diferente y entonces lancé una propuesta de una tiendita en el centro de Toluca donde existiera el feñique todo el año, no solo en temporada. Y ahí me llegó una oportunidad increíble de participar en un, digamos, en un video, una colaboración con Canadá, donde nos invitaron a hacer allá un taller en vivo, hablar acerca de nuestras tradiciones. Y toda esta parte, pues, despertó en mí este interés de investigar, de dar difusión, de entrar más de lleno a lo que sería el tema del alfeñique y entonces me empecé a dedicar todo el año a esto. Entonces, Corazón de Alfeñique lo que ha hecho es entregar un poco de este amor que tenemos por el alfeñique desde nuestras raíces, desde lo que mi abuela, mi mamá me han transmitido, pero también enfrentándonos a este reto donde a veces pues ya las nuevas generaciones ya no entienden mucho de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, pues yo me dediqué no solamente al tema de la investigación, no solamente al tema de los intercambios culturales, sino dije, tenemos que realizar un impacto más profundo y pues nos dimos cuenta que la forma era sensibilizar a los jóvenes desde los talleres. Entonces, tú no puedes amar algo si no lo conoces, no puedes hablar de ello si no sabes cómo se hace y tampoco le podemos dar la importancia a las artesanías si no tenemos idea de cómo se hacen. Entonces me dediqué a ir a escuela, a llevar talleres desde los niños que estudian el preescolar, el kinder, hasta universitarios a hablarles de alfeñique, pero a través de un taller donde ellos experimentan el cómo se elabora la pasta, cómo se moldea en los moldes de barro, y pues ahí también les explicamos la historia del alfeñique. Desde cuándo está en Toluca, toda esta parte del tema religioso, lo que simboliza un alfeñique en las ofrendas, y ha sido pues una experiencia hermosa. Y bueno, aparte en el tema comercial, Corazón de Alfeñique ha tratado de sí innovar, sí dar a nuestros clientes algo diferente, pero muy pegado a lo tradicional, porque muchas veces me decían, no, pues yo creo que puedes meter calaveritas o alfeñiques de cómics o de estas partes de las películas de Disney y todo esto, y yo decía, pues no, porque en esencia perdemos lo que es nuestra raíz, nuestro legado, y entonces lo que ofrecemos aquí, pues es, no sé, calaveritas más coloridas, personalizadas, con figuras de flores que les gusten a los clientes, no sé. Entonces, siempre estamos cada año innovando en esta parte, aunque yo creo que todo el trabajo de los artesanos es especial, es único y es muy respetable.
Muchas gracias, Araceli. Sí, efectivamente, pues yo creo que aprovechando que está Juliet por aquí, heredera también de la tradición, y en ese mismo sentido, pues está el componente de producción de un dulce, pero también de cómo eso se vincula a una tradición que es la celebración del Día de los Ahijados. Entonces, pues con estos puntos que yo veo son muy comunes entre el ejercicio que sucede en Toluca y lo que se nos da aquí en Cali, pues invito a una de las herederas y portadoras de esta tradición para que empecemos a tejer estos puentes. Gracias, Diego. Bueno, sí, así es. Hago parte de una tradición, digamos que desde que nací siempre cuento eso porque es como lo que he vivido, lo que puedo contar un poco y transmitir, cómo yo he visto esos cambios en nuestras macetas de alfeñique, por ejemplo. En mi familia, digamos que la que empezó a aprender fue mi bisabuela y mi abuela, pero realmente fue mi abuela paterna la que se dedicó varios años a hacer las macetas y luego es mi mamá, que es la nuera de mi abuela, la que se interesa, no son las hijas de mi abuela y terminan conectadas con la tradición. Y mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí a, digamos, a los lugares de venta de las macetas, en este caso el Parque Panamericano. Allí yo me acuerdo que desde pequeñita pues veía macetas gigantes, o sea, hemos tenido una variación de tener macetas gigantes, dulces súper largos, me acuerdo también de ver mucha blancura en ese dulce, unas formas muy sencillas, piñas, como muy tradicionales, palomas, hasta lo que hemos venido encontrando en esta evolución, que han sido ya más colores, digamos, en algún momento muñequitos, como decía Araceli, más representativos desde las películas, pero que digamos que es algo que no va de pronto con las formas tradicionales. Y en nuestra maceta, que es un, digamos, esa artesanía efímera, ese dulce, esas formas que encontramos que son entorchados, las piñas, las palomas. Lo que yo, digamos, he podido ver, yo, por ejemplo, con lo que yo he hecho personalmente, es como, listo, ¿cómo podemos llevar esta maceta con lo que también es Cali? Entonces hemos empezado a ver, pues, por ejemplo, los pajaritos, las aves más representativas de aquí y como intentando empezar como a volcarnos un poquito más a lo artístico, ¿no? Que es lo que hemos encontrado últimamente en algunas artesanas intentando hacer esas exploraciones más artísticas desde la manipulación del azúcar, la masita. Entonces, claro, nos une con Araceli, que ellos trabajan el alfeñique para una manifestación que es el Día de Muertos, con calaveritas, en otro contexto, pues en otra celebración. Y nosotros este dulce, esta masa de azúcar refinada en nuestro caso, con agua o limón o vinagre o crema tártaro, haciendo esta masita para darle formas de entorchados, piñas, palomas y construir en nuestro palito de maguey, que es nuestra base y todos los decorados de colorcitos, de papelitos, para celebrar otra manifestación aquí en Cali que es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, que es nuestra manifestación de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique. Entonces ahí es donde nos encontramos también en estos, digamos, antecedentes, un poco el contexto histórico de que también es una celebración religiosa, digamos, entre padrinos, ahijados, pero cómo esto ha evolucionado, porque no se quedó allí, ¿no? Realmente la maceta ahorita yo veo que es un regalo y es más como una representación de un regalo caleño, de identidad caleña, y tú ya llevas un dulce, una maceta porque es típico de aquí, porque es de aquí, porque solo se realiza y se elabora por manos de artesanas y artesanos aquí. Entonces, yo creo que eso es un poquito como lo que observo. No sé si se me queda algo por ahí, me preguntas. Vale, pues yo creo que este es un buen contexto
de un poco el contraste, pero también las similitudes que se establecen entre México y Colombia. Y pues si bien esta es la misión desde el componente patrimonial de nuestras portadoras, en el caso ya de los investigadores quienes nos acompañan desde México está el maestro Oliver Saldaña. Y pues primero queremos aprovechar para darle la bienvenida y preguntarle desde esta experiencia que él tiene como investigador y también difusor cultural, ¿cuáles son esos elementos, por un lado, pues de la historia, pero también de lo social, ¿no? Un poco nos damos cuenta cómo finalmente este es un tema que, pues si bien es un arte, una destreza, una artesanía, se conecta profundamente con estos elementos de qué es la sociedad donde nace, cómo surge y cómo se conecta. Y finalmente, pues nos damos cuenta que hay un tema de arraigo muy profundo con nuestros territorios. Entonces, maestro Oliver, bienvenido y pues te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a la maestra Araceli por darme este conversatorio. Y justamente lo que comentan, es súper importante entender a la Peñique de una perspectiva del sincretismo cultural. Al final de cuentas, es una tradición que viene trayendo remanentes incluso desde el mundo árabe. Después viene justamente la conquista de andaluz y llegan aquí. Al final de cuentas, justamente esta tradición del alfeñique viene heredada desde la perspectiva árabe, desde el conocimiento gastronómico español y justamente la tradición mexicana, en este caso prehispánica. El alfeñique en México justamente se adhiere a las fiestas, a las tradiciones más importantes de todo el país, que es justamente el Día de Muertos. Y dentro del Día de Muertos hay sin duda un elemento protagonista, que es la ofrenda. La ofrenda como este elemento ritual donde no solamente está rememorando a la muerte como tal, sino es una tradición que combina justamente el pensamiento mesoamericano, y en este caso con los niveles del altar, que hacen una alusión al mundo, al Mictlán, que según la constitución mexica, es de donde vienen los muertos cada año justamente a visitar el mundo de los vivos, el mundo terrenal, el Tlactipac. Pero pues ahí se adhiere justamente el pensamiento de la evangelización, con el alfeñique, con el dulce, que viene dado justamente de estas misiones evangelizadoras de los franciscanos, después los dominicos, después los agustinos, que poco a poco esa tradición que surge en un contexto netamente de monasterio, poco a poco se va democratizando y va bajando al pueblo. El pueblo la adapta y la hace suya. Y eso creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Como al final de cuentas, esta tradición que viene derivada desde muchos años atrás, llega al día de hoy, y al día de hoy justamente es parte indispensable de todas las ofrendas, sobre todo en la zona centro de México. Pues en este caso, tenemos que entender dos cuestiones justamente del alfeñique. El alfeñique sí tiene toda esa tradición, toda esta simbología, todo este significado, pero tampoco lo podemos desligar a la parte familiar. Recordemos que la ofrenda es un ritual, del cual no solamente estamos replicando una tradición ancestral, sino que cada familia elige de manera muy sabia cada uno de los puntos que va a colocar, porque cada uno de estos elementos que está colocando en la ofrenda es justamente un tributo a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Y entonces, cada calaverita, cada borreguito, cada gallinita son elegidas de manera personal justamente porque son los elementos que tú le quieres presentar a tu familiar. Creo que esto es una parte muy interesante, ¿no? Más allá de esto, pues el alfeñique tiene como dos vertientes súper interesantes. En su origen aparece justamente desde la parte gastronómica. Importante, un dulce típico, un dulce tradicional, que además se convierte en un elemento simbólico de la tradición del Día de Muertos. Actualmente, además de eso, es un elemento decorativo, porque no solamente sabe rico, sino que se ve muy bien, es muy vistoso al colocarlo en la ofrenda. Y pues en este caso, yo también desde la experiencia personal, ya entrando un poco al por qué me interesa el alfeñique, por qué me gusta tanto, recuerdo que desde niño, con familiares, con conocidos,
visitábamos la Feria del Alfeñique, que es dentro de los portales de Toluca, es donde se coloca la mayor exposición y exhibición de estas piezas en fechas de Día de Muertos, para consumo, para venta, y gran parte de las familias toluqueñas bajan justamente a comprar estas piezas. Yo me daba cuenta cómo familiares, abuelitos, amigos, recorrían todos los puestos del alfeñique buscando justamente la que más les gustara para su familiar. Y cómo de repente ya pasábamos todos los puestos y regresábamos al primero, porque justamente en este ir y venir, estar viendo, se daban cuenta de que la primera pieza que habían visto era justamente la que le hubiera gustado a su familiar. Creo que esto enriquece mucho la tradición del Día de Muertos porque la acerca a la sociedad, porque la hace muy personal, la hace propia. Y creo que el alfeñique tiene esa gran virtud de seguir acercando a las familias, a las comunidades, no solo a la tradición ancestral, sino también a la tradición familiar, al elegir, al conocer, al reconocer. Sin embargo, también una cosa importante que mencionar, bien es cierto lo que comenta la maestra Araceli. En las últimas fechas se ha dado una baja muy gradual respecto al entendimiento de los signos, significados y el porqué del alfeñique, sobre todo en las nuevas generaciones. Y de ahí también la importancia y la gratitud de que se abran este tipo de conversatorios en los cuales se puede exponer esta importancia histórica patrimonial y que se siga conservando para las futuras generaciones. Muchas gracias. Cierre que haces, pues en relación también a quien nos acompaña aquí, el profe Enrique Sánchez, quien pues nos ha acompañado desde su rol, no solamente desde la antropología, sino sobre todo desde la política pública y la aplicación de estas herramientas de salvaguardia. Entonces quería aprovechar pues para darle la bienvenida y agradecerle también por el constante apoyo y sobre todo las enseñanzas que nos ha dejado. Y preguntarte cómo evalúas un poco esa evolución que hemos tenido pues en el proceso del reconocimiento que hay de esta tradición acá en Cali como patrimonio cultural y material de la nación. Gracias, Diego. Bueno, gracias a Somacetas por esta invitación y saludo a Araceli y a Oliver en México, en Toluca, pues que es otro de los centros dulceros de esta tradición del alfeñique. Pues hay que entender que la importancia y la trascendencia histórica y cultural del alfeñique. Nosotros vivimos en una región que se ha formado alrededor del dulce. Es decir, el Valle del Cauca en el siglo XVII y XVIII era una región ganadera donde habían haciendas, pero esas haciendas tenían cultivo de caña y cultivaban y trabajaban la caña para producir pues mieles, aguardientes destilados que iban a los centros mineros. Nosotros somos limítrofes con una importante región minera y selvática del Pacífico colombiano. Entonces, aquí se producía el energético, la energía venía para los esclavizados, para el trabajo de los esclavizados en los centros mineros. Entonces, hay una tradición del manejo de la caña que ya los afrodescendientes conocían. Aquí la ocupación, digamos, la llegada de los africanos esclavizados es relativamente tardía y aquí ellos ya conocían el cultivo de la caña en África, conocían las técnicas de destilación y por eso yo creo que esta es una tradición que está muy ligada a los afrodescendientes, el tema del manejo del dulce y de la caña. Y eso se ha mantenido, es decir, esa tradición del dulce. Los corteros se echaban a la boca, estaba como estimulante un caramelo de alfeñique o a veces de panela, del que queda un dulce que a mí me gusta mucho, que le llaman cucarachitas. Entonces, eso era como
endulzaba la labor del trabajo del cortero en esa época, pues que era el vaquero. Hoy en día nuestro valle pues está ocupado, son como 280.000 hectáreas en caña de azúcar. Pero este es una región que produce 2 millones casi 2 millones de toneladas de azúcar al año, o sea que es una región dulcera. Y se conservó esa tradición maravillosa de el regalo a los ahijados de esa, yo siempre he dicho, esa escultura efímera que representa, que es un árbol de la vida. A diferencia de en Toluca se celebra el Día de los Muertos, pero es una manera, curiosamente, de celebrar la vida. Eso lo hemos aprendido de México. Aquí celebramos la vida alrededor de una maceta que representa un árbol, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Eso está en todas las narrativas. Y ese árbol de dulces, que originalmente era, pues, que es blanco, eso tiene un sentido muy importante y rodeado de cintas y cada vez más colorido, más interesante. Entonces, es el que nos viene de la tradición y que se celebra el día, no de los muertos, sino de San Pedro y San Pablo, es decir, de dos santos del santoral cristiano o católico. Sin embargo, la celebración en el caso de nuestra ciudad de Cali es una celebración no religiosa, curiosamente. No fue cooptada por la iglesia, fue cooptada, es una fiesta cívica, llamémosla, es una fiesta cívica y reconoce entonces es esa, y para responder, yo me estoy alargando mucho, su pregunta, Diego, es que la maceta de Alfeñique fue el ejemplo relevante que se tomó para poder explicar en el Ministerio de Cultura en el año 2009 la importancia de adoptar una ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y una política. Porque la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo es eso del patrimonio cultural inmaterial? Que era en una convención de la UNESCO, ¿eso qué significa? ¿Eso es como humo? ¿Cómo qué es eso? No se comprendía. Entonces, la mejor manera de explicar lo que siempre utilizamos, quienes estábamos en este trabajo, era, vean, señores, existe una manifestación, se llama la tradición de regalarle a los ahijados una maceta de alfeñique. Tampoco la gente sabía que era una maceta, ni tampoco que era un alfeñique. Entonces había que hacer una explicación, pero aquí lo importante era que apuntábamos a dos elementos claves. Uno, explicar que esa obra, cuando la mostrábamos, esa obra maravillosa, y me acuerdo, conseguimos una maceta hecha por la familia Otero, una maceta, la gente quedaba maravillada, decían, esto es una maceta. Pero esta maceta no es esta obra artística maravillosa, sino que detrás de esta obra hay una relación social. Eso es lo que lo enriquece, que es la relación entre padrinos y ahijados. Y hay más, tiene unos valores particulares. Uno es el valor artístico, sobre el que yo hago mucho énfasis en la asociación de macetas. Hay que darle mucha importancia al valor artístico, pero tiene otro valor, son los valores patrimoniales. Y los valores patrimoniales son los que producen identidad, sentido de pertenencia y sentido de continuidad histórica. Eso es lo que le hace valioso. Entonces, podíamos explicarlo y por eso fue el ejemplo que se utilizó para cuando se adoptó la política y se adoptó la norma, la ley. Posteriormente ya vino ese proceso maravilloso en el que muchas de las artesanas de la asociación jugaron un papel importante, fue la declaratoria ya como patrimonio, su inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Estas cosas, ¿qué importancia tienen estas declaratorias?
Estas declaratorias, el valor que tienen es el poner la manifestación en la agenda pública. Eso es muy importante. Y eso hace que la gente entienda, y eso que nosotros hacemos es tan importante. Y eso lo considera la nación algo importantísimo. Entonces, y se interesa lo público, hay oportunidades y obviamente también muchos problemas. Una declaratoria está llena, tiene oportunidades, pero también tiene muchos problemas. Y me iba a referir simplemente a algo que señalaba el profesor Oliver, y que es un tema de discusión, y son los cambios. Nosotros estamos ahora frente a unos cambios culturales muy fuertes, porque ya tenemos una juventud y una niñez globalizada. Es decir, sus valores también estéticos y sus sentimientos identitarios pues también cambian. Y nosotros, es decir, y uno de las cosas que hay que hacer en el patrimonio también hay que actualizarnos y hay que ponernos al ritmo de los tiempos. Y dejo aquí porque aquí hay mucha cosa y mucha tela de donde cortar. Muchas gracias, Enrique, por todo ese aporte, que incluso me parece muy pertinente porque ya conectando con el caso mexicano, pues quería aprovechar para preguntarle a Araceli cuáles son los elementos rituales y comunitarios que finalmente se dan en el Día de los Muertos y que hacen que finalmente pues el alfeñique se convierta en un elemento central precisamente que supera lo decorativo, ¿no? Y lo estético y lo bonito que puede ser. Maestra Araceli. Y con mucho gusto, pues, como lo decía nuestro maestro Oliver, el alfeñique va ligadísimo a la ofrenda. Por lo tanto, es un dulce ritual. Por lo tanto, vamos a hablar que también está cargado de simbolismo, de memoria, de tradición. Su presencia, pues, en la ofrenda nos aporta esta parte de identidad, de memoria, donde el alfeñique, las calaveras de azúcar, pues tienen este simbolismo donde a lo mejor una calaverita de azúcar significa el alma de mi abuelita, de mi abuelito, de mi papá, de mi ser querido, ¿no? Otra parte muy importante que lo mencionó también el maestro es decir, en México desde muy chiquitos nos enseñan que la muerte es parte del ciclo de la vida, que es un proceso. Entonces, más que celebrar a la muerte, por supuesto que celebramos la vida. La ofrenda es el recuerdo. Por eso, cada elemento tiene un significado especial. El círculo de sal, las velas, el papel picado, las calaveras y los alfeñiques. El alfeñique, en algunas comunidades cercanas aquí a Toluca, me han platicado pues gente que lo ponen como juguetitos para los niños difuntos, por ejemplo. Y todo esto es hablar de la parte que también nosotros como artesanos pues generamos esta transmisión cultural, pero también como sociedad se sigue utilizando la parte de la ofrenda. El alfeñique no es solamente un adorno, es la expresión viva de esta relación que tenemos los mexicanos con la muerte, con la memoria, con las raíces, con nuestra comunidad. La ofrenda va acompañada de la gastronomía mexicana, el mole, los tamales, lo que les gustaba a nuestros seres queridos. Entonces yo diría que esta parte ritual del alfeñique pues es un elemento simbólico, pero también es parte del arte popular, también es parte de un lenguaje ritual, de estos saberes que son transmitidos pues de generación en generación y que básicamente pues están hilados a la ofrenda, ¿no? Con esta intención espiritual de recordar a los que ya no están y honrando sus vidas. Esto es muy bonito. Y bueno, pues como aquí es muy característico de los mexicanos, fiesta, colores, olores. Esto también desarrolla, como lo decía el maestro Oliver, pues una de las ferias más importantes de aquí de Toluca, que es la Feria del Alfeñique, un legado cultural que ha sido salvaguardado por los artesanos durante muchas generaciones. Y esto pues es un evento social, es un evento de la comunidad,
donde también compartimos de alguna manera saberes y celebramos la vida, pero esto en comunidad, ¿no? Y bueno, pues sí, yo diría que en el uso ritual es esta parte de la expresión, el amor, la memoria y un símbolo vivo de los mexicanos. Simboliza finalmente la maceta en el marco de esta celebración del Día de los Ahijados y cómo finalmente con estas nuevas generaciones globalizadas, conectadas, hiperconectadas, pues finalmente se está haciendo o se aporta este ejercicio de lo que es la transmisión generacional como base de la salvaguardia. Vale. Bueno, yo creo que un poquito hablar de desde el rol de artesana, ¿no? De cómo nosotras que ahorita hacemos parte de Asomacetas, em, hacemos, por ejemplo, talleres de cocina en vivo para que la ciudadanía también conozca cómo se hace la preparación del dulce que hace parte de esta celebración. Pero lo que me preguntabas inicialmente, digamos, esas son formas de salvaguardar y que nosotras mismas hemos ido descubriendo y adaptando como herramienta de mostrar, de que las personas también entiendan un poco cuáles son los elementos, de qué trata, los mitos, y un poco pues generar esas narrativas alrededor de la tradición, explorarlas también porque creo que generar narrativas es una de las tareas que tenemos también para dar a conocer lo que hacemos, lo que salvaguardamos. Y en mi, digamos, en la vida, pues, en mi momento de artesana, cuando estamos elaborando las macetas para que los padrinos o las personas nos compren esta, digamos, esta creación, lo que normalmente uno ve es como, sí, personas que quieren dar un regalo. Y eso sí es algo que se puede evidenciar. O sea, de verdad que la maceta es ese regalo. Y lo que han cambiado son las formas de celebrar ese vínculo, que de pronto se mencionaba que el día de San Pedro y San Pablo, los padrinos, madrinas regalando esta ramita, este pequeño arbolito, este maguey lleno de dulces y de colores, como un regalo a su ahijado o a su ahijada. Pero ahorita uno ve que ya no es tanto esa forma de apadrinar, ¿no? Sino como que quiero entregar este regalito, este detalle, este dulce típico, estas formas tan únicas, esto tan raro también, porque la gente dice, ay, eso, la gente que no sabe, ¿no? Eso es una maceta y se imaginan una matera, un recipiente donde uno pone las planticas, pero ya aquí digamos que se ha vuelto ese regalito de llevar a otro lugar, incluso a otras ciudades, a otros espacios, de celebrar aquí mismo eventos sociales, de darle ese toque pues como de darle ese espacio de un regalo caleño. Entonces, eso es un poco pues como lo que yo puedo notar de la maceta como regalo. Y lo otro que me preguntabas, ¿qué era? Lo del... Lo otro es, bueno, el tema de la transmisión generacional, un poco en relación a lo que el profe nos comentaba, pues de que las nuevas generaciones pues están globalizadas, conectadas con otras estéticas, otras formas, y finalmente pues acá tenemos algo muy tradicional y conectado con la historia y memoria de este territorio. Ah, ya. Bueno, digamos que las nuevas generaciones, por ejemplo, en las mismas generaciones de las artesanas, allí ha sido un poquito como una situación que se presenta, porque muchas de las nuevas generaciones ya han cogido otros caminos, digamos que hago mi profesión, me dedico a otro oficio, a otra carrera, a otra cosa, y de pronto hay algunos que sí nos hemos conectado como yo, que soy de nuevas generaciones, que me pareció pues como interesante, como encontrar un poquito explicaciones de por qué hacíamos esto, también de conectarme con el hacer, ¿no? Con el oficio y con generar figuritas, pero veo que otras generaciones pues no, realmente no han encontrado ese vínculo. Entonces ahí creo que ahí nos encontramos con muchas historias, siento yo, distintas, diversas. Sin embargo, es un reto
es un reto porque yo sí siento que las nuevas generaciones, digamos, que se identifiquen como artesanos, que digan yo me voy a dedicar a este oficio, casi no lo vemos, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos los talleres, es bonito como ver eh, las personas que reciben lo que hacemos con como con una mirada de admiración, como de, wow, esto no lo haría cualquier persona. Y ahí es donde nosotras también volvemos como a esa parte de, de decir, bueno, esto es muy importante y por eso seguimos haciendo ejercicios de salvaguarda, es un saber, es un, no solamente es un cocinar, ¿no? Hacer un dulce, sino que también es una expresión de arte ahí en lo que hacemos. Y que eso es lo que de pronto también yo trato de ponerle a mis cositas, así sean nuevos colores, porque claro, son, em, digamos, eso hace parte de la innovación, creo yo, que también las nuevas generaciones buscamos, encontrarle otros significados, otros sentidos. Y para mí ha sido, por ejemplo, la maceta de pajaritos. Es como encontrarle algo que a mí me gusta, que me conecta con el hacer y el oficio y el dulce y generar nuevos colores, nuevas, pero sin perder la esencia, ¿no? De la forma, de la narrativa de la maceta. Entonces eso es lo que yo te puedo contar. Vale, Juliet, muchas gracias. Bueno, y si este es el componente simbólico, digámoslo así, de relación con las nuevas generaciones, yo quiero aprovechar para que el profe Enrique nos cuente un poco los desafíos que se dan en este momento, en esta contemporaneidad, con otros temas como la salud frente al consumo del dulce, temas de mercado, de relevo generacional, un poco qué sucede aquí en ese contraste entre lo tradicional y lo que nos vincula con historias, memorias y unas realidades globales contemporáneas, pues que de pronto también movilizan otro tipo de valores. Puede hacer preguntas más sencillas. Muy complicado. No, porque toca un tema eh, muy complejo en la gastronomía y que quienes trabajamos en esto, pues es un tema de discusión permanente y son las contradicciones y los conflictos que existen entre la alimentación, la comida y el tema de la salud. Es decir, entonces hay una satanización del dulce y a veces se hace sin mirar, a veces sin una base científica cierta y a veces sin considerar los factores culturales que hacen que se consuma el dulce. Es decir, yo creo que eso ha pasado, esa siempre es una controversia inherente al campo, así como se satanizó la chicha, y hoy en día todo el mundo toma chicha. Se satanizó el biche, que es el fermentado, el destilado de la caña de azúcar, es un aguardiente, hoy en día todo el mundo está tomando. En fin, pasa lo mismo y hay que saber manejar. Yo creo que es un asunto que hay que tener estrategias y porque realmente el exceso de cualquier forma de alimentación puede ser dañino, pero en eso digo que hay prejuicios y ahí hoy acudimos pues a esa es una de las dificultades. Pero más que comer la maceta tiene una ventaja y que puede suceder también, me imagino, con los dulces de alfeñique en México, y es que a veces los conservamos como un objeto estético por su belleza. Yo tengo una maceta de Juliet, la tengo ahí en los tesoros de la casa, es decir, porque no me atrevo a meterle el diente, porque es muy bella, es decir, ese tipo de cosas. Entonces, en eso, digo, esa es una contradicción, hay contradicciones que hay que manejarlas, no las vamos a resolver. Es decir, siempre habrá esa tensión entre la salud, pero hay que explicarle, a veces los saludistas
y los quienes se encargan de esto, que además que es necesario el control sanitario. Y eso es necesario. Pero a veces ellos agradecen mucho cuando se les explica lo relevante y estos aspectos de la cultura. Hay otros factores en el que tienen que ver pues con la parte económica, es otra arista que tiene, y es de que de la artesanía del dulce viven muchas familias, muchas mujeres jefes de hogar trabajan y muchos hombres derivan parte de sus ingresos de la venta de la maceta. Y entonces, y ahí la contradicción es de que la artesanía, las macetas son de temporada, o sea, están asociadas a la fiesta. Y la lucha, y que creo que en eso ha habido avances importantes con la asociación, y es de exponer la maceta, hacerlo, hacer que su consumo sea cotidiano, sea necesario. Y eso implica también una resignificación del sentido de la maceta, ya como un regalo de amor o de afecto, o como un elemento simbólico de la ciudad, de ser caleño. Yo tengo mi maceta o regalo una maceta. Entonces, esa resignificación es necesaria para superar el tema de temporada. O sea, es decir, que se trabaja una semana y se tiene ingreso una semana. No hay que, ojalá fuera algo permanente. O sea que ese tema económico tiene muchas aristas. Y el otro, el elemento que es fundamental, es que cada vez hay menos padrinos y menos ahijados, y la gente ya no está casando. Entonces, y eso está asociado a un fenómeno que es muy importante para nosotros en nuestra ciudad, y es de que gran parte de la población es migrante. Aquí cambió la composición poblacional. Entonces, para los raizales caleños, pues es importante la maceta, pero para los nuevos hay que llegar, y en eso yo creo que es encomiable el trabajo que ha hecho Marta en el trabajo de enseñar y de llevar a las escuelas, a los colegios y realmente promover a la maceta como un elemento identitario de la ciudad. Ahora, muchos de esos que llegan tienen otras formas de padrinazgos que tenemos que incluir. Existe en la tradición, pues, sobre todo de la población afrodescendiente, el padrinazgo de uña, padrinazgo de pelo. Yo tengo por ahí 16 formas de padrinazgo distintas, es decir, padrinazgo de leche, padrinazgo. Entonces, todo eso deberíamos conocer mejor, estudiar mejor y reivindicar. Pero yo creo que el sentido de la resignificación es de la maceta como una expresión de amor o de afecto, y que el día de los novios, ¿cómo se llama? El día de San Valentín, pues en vez de o con las flores regalemos una maceta. Eso nos ayuda mucho. Bueno, hay muchas cosas. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, y en este mismo sentido también pues nos gustaría que Oliver nos comentara qué sucede pues con estos retos de alguna manera a los cuales se enfrentan nuestras tradiciones y manifestaciones, pues este caso ya desde la mirada de lo que sucede en México. Frente a temas pues que ya superan lo ritual, o sino ya estas realidades pues que tienen que ver con lo social, lo científico, bueno, y todos aquellos retos que finalmente pues pueden ser oportunidades, pero también si no se saben tramitar pues pueden afectar nuestras manifestaciones. Sí, justamente tomando lo que dijo el profesor, en muchas ocasiones el alfeñique típicamente es impresionante, son esculturas efímeras evidentemente, que incluso sería un pecado darle un mordisco, comértela, por también elaboradas que están. Y creo que esta es una parte interesante del alfeñique, también esta resignificación hacia la parte incluso artística. En muchas ocasiones no nos atrevemos a llamar artistas a los artesanos, justamente por estas
polémicas, ¿no? Del arte como un escenario elitista, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una visión bastante justificable. Al final de cuentas, el artesano es un artista que está generando este tipo de piezas escultóricas que son impresionantes. En el caso de México, justamente tenemos también este problema con el azúcar. Hace relativamente poco entró en vigor algunas reformas a las políticas mexicanas en las cuales sí se está satanizando mucho el consumo del azúcar. Sin embargo, yo creo que el alfeñique como tal tiene que ir un poco más allá del dulce tradicional. Evidentemente es parte del patrimonio toluqueño, es parte de los elementos indispensables del Día de Muertos en la zona centro del país. Y quizás también podamos abrir eh, este nuevo escenario hacia la parte artística, hacia la parte escultórica, hacia la parte de colocarlo como un elemento patrimonial, pero que también tiene esta arista artística. Con respecto a la parte económica, quizás aquí es donde tenemos el mayor conflicto respecto a la artesanía. Una de las cuestiones que a mí me gusta mucho del alfeñique en Toluca es que es una historia de lucha social. En un inicio los artesanos fueron los que promovieron, los que impulsaron y los que ganaron el derecho a colocar sus puestos en esta zona centro de Toluca. Hubo algunos conflictos, hubo algunos problemas con instituciones, pero al final de cuentas se logró. Al día de hoy la Feria del Alfeñique es la feria más importante de todo Toluca, incluso es la que mayor renombre tiene, siendo uno de los dos elementos turísticos más relevantes junto con el Cosmovitral. De hecho, son los únicos dos elementos que son reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, el alfeñique, como todos los elementos que entran a este proceso capitalista, pues ha tenido ciertos elementos que han jugado en su contra, en este caso sustitutos. El mayor problema que tuvo el alfeñique, no solamente en la zona centro, sino en toda la inclusión dentro de la tradición del Día de Muertos, es justamente la calavera de chocolate. El chocolate de una u otra manera se ha convertido en este elemento que o tú compras alfeñique o compras chocolate. Y en muchas ocasiones el chocolate, por ser más barato, por ser más fácil de elaborar, incluso por tener esta, de cierta manera, reutilización, lo fundes y puedes volver a hacer otro elemento con el mismo chocolate, pues ha generado ciertas dinámicas de incentivación, desincentivación, perdón, que al final de cuentas sí impactan en el artesano. Yo me pongo en este papel, en este rol del artesano y pensar, ok, yo puedo vender alfeñique o puedo vender chocolate. Si lo ves desde una perspectiva netamente económica, pues yo siento que como la opción más viable sería el chocolate, ¿no? Porque me va a dar más rentabilidad, es más fácil moverlo e incluso pues lo puedo reutilizar. Sin embargo, justamente aquí es donde entran estos factores de significación de la identidad local, del patrimonio, de la cultura y de la identidad, lo que bien mencionaban las maestras en su participación. Estamos en un punto muy, muy importante, creo yo, justamente para comenzar a generar esta conciencia, para volver a reivindicar el alfeñique, no solamente como un elemento comercial, no solamente como un producto de temporada, sino que se tiene que comenzar a aperturar dentro del imaginario toluqueño y posteriormente irlo abriendo hacia otros espacios un poquito más lejanos de la zona centro. Al final de cuentas es parte de la tradición, es parte de la historia de todos los toluqueños y es parte de la historia incluso arraigada desde el mundo prehispánico y el mundo colonial. En este punto, pues yo agradezco mucho estos espacios nuevamente y reconozco mucho del trabajo también de las artesanas y artesanos, de los maestros que justamente abren este conocimiento hacia la divulgación pública. Creo que esto es una parte indispensable, comenzar a abrir estos escenarios hacia que los conozca la gente, ir a las escuelas, ir a los centros de las comunidades, ir a las plazas cívicas y mostrar esta riqueza que es parte del conocimiento de todos, que si bien el artesano es el guardián, al final de cuentas es patrimonio que nos viene heredados de generación en generación para todos, porque el alfeñique sigue estando vigente en nuestras ofrendas, sigue estando vigente en la visión, en las tradiciones, incluso en las leyendas toluqueñas. Creo que en este momento, pues sí es muy, muy importante comenzar a buscar estos equilibrios. No se trata de satanizar o poner por un lado la modernidad, la tradición,
y por otro, perdón, la modernidad y por otro lado la tradición. Creo que se pueden llegar a equilibrio, se puede llegar a una innovación bastante interesante y se pueden buscar nuevos espacios. El punto central de todo esto es justamente comenzar a nosotros como agentes de patrimonio, de gestión, artesanos, acercarnos a la comunidad. Cuando quizás la comunidad ha perdido un poco ese interés, nosotros tenemos esa misión de irnos acercando a ellos, de llevar la cultura, de llevar el patrimonio hacia donde ellos lo puedan consumir, para que no solamente entiendan la pieza y la vean como un elemento estético bonito, una calavera, una maceta en el caso de Colombia, un borreguito, sino que entiendan el porqué de este borreguito, qué significa, por qué es importante para la ciudad y por qué es importante que se siga manteniendo dentro de las ofrendas año con año. Es cuanto. De ir concluyendo este encuentro binacional, quería preguntarle a la maestra Araceli, pues, ¿cuáles son como esos puntos de encuentro, de hermanamiento entre dos tradiciones que si bien pues tienen elementos por supuesto diferentes, pero hay un común denominador que une y finalmente pues a partir de esto, pues cómo podemos seguir avanzando desde el punto de vista de ese sentir el latinoamericano y pues aprovechar precisamente estas relaciones y cómo evalúa estos encuentros y algún mensaje que nos quieras dejar. Bueno, Araceli, si de pronto tiene algún problema técnico, quisiera aprovechar entonces para que la misma inquietud, sí, Araceli. Bueno, la misma inquietud de Juliet, o sea, ¿qué nos deja finalmente estos puntos en común alrededor de lo que podemos construir? Bueno, estabas hablando del hermanamiento, ¿no? De cómo que nos dejan estos encuentros y realmente, a ver, una experiencia muy personal. Después de mi ejercicio también como de la comunicación social y de haber escrito un libro que es Dulces y Artesanas, donde recogí un poco de relatos sobre algunas de las compañeras artesanas, porque desde pequeñita las veía contando sus historias. Ese libro, digamos, de alguna manera llegó hasta México, o sea, se enteró un investigador de por allá, los artesanos también como Araceli conocieron la historia de este libro y quisieron hacer un intercambio. Entonces, este tipo de encuentros, o sea, haber viajado hace 2 años allá, vivir la experiencia también un poco desde la mirada de otros artesanos en relación con el alfeñique, allá para el Día de Muertos, con las calaveras, todo lo que están contando aquí Araceli y el licenciado Oliver respecto a los portales, a cómo se viven, porque ni siquiera es una semana ya, es como más de un mes. Entonces, cómo se preparan, encontramos relaciones con las artesanas de acá y con mi propia, digamos, relación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos aquí? Que también no son portales, pero sí vamos a un festival, sí tenemos unos stands. O sea, como yo me sentía muy identificada incluso en el momento de la producción, de cómo vamos haciendo y elaborando las macetas y allá las calaveritas. Estos encuentros para mí fueron muy como de oxigenar, ¿no? Porque a veces tenemos aquí pues muchas preguntas existenciales y también preguntas sobre la tradición y esto qué vamos a hacer con esto y en verdad estamos haciendo una labor de salvaguarda o cómo podemos hacerlo mejor. Y vemos que por allá en otra parte del mundo, como México, que encontramos muchas similitudes y también las mismas preguntas, pues es como de alguna manera ir encontrando unas respuestas y un acompañamiento ahí de identificación. A mí me parece que estas experiencias, como también la hemos tenido toda esta semana con nuestros hermanos, amigos de Pasto, maestros desde el Carnaval de Negros y Blancos, desde el barniz de Pasto, Mopa Mopa. O sea, wow, es como en cada uno encontramos algo de eso que nosotros también representamos como
como vigías, como salvaguardas de este patrimonio, del patrimonio que cada uno hace parte, pero estos encuentros nos abren esas lucecitas, ¿no? Y nos dan ideas y también nos hacen preguntas de cómo nos estamos enfrentando a esta innovación. Entonces, estos encuentros de hermanamiento, como lo llamamos con el país hermano México, pues son fundamentales, son necesarios que se abran estos espacios de conversación, así sean a través de las herramientas digitales, las redes. Aquí estamos con otros dos allá en México, pero estamos aquí cerquita y esperamos pues ojalá poder ir presencial y vivir que otras compañeras y poder volver a vivir estas experiencias y pues seguir respondiéndonos estas preguntas. Vale, Juliet. Bueno, por aquí Araceli creo que ya nos acompaña. Ya, Finalmente, ¿cuáles son esos puntos de encuentro entre México y Colombia que identificas, Araceli, a través del alfeñique? claro. Pues miren, yo muy feliz porque este hermanamiento nace desde la cuna del corazón de los artesanos, desde la necesidad de una artesana y de otra artesana inquieta, que en este caso es Juliet y su servidora, que somos muy parecidas en una cuestión, amamos lo que hacemos. Entonces yo diría que el común denominador, lo que nos une, es el amor por lo que hacemos, el amor por nuestras raíces, el amor por nuestro país, por las tradiciones, las costumbres, por nuestra familia. Y sí es importante también mencionar que esta parte es fundamental. Todo está y gira en torno a los artesanos del alfeñique, la transmisión de los saberes, esta continuidad del legado, pero muchas veces estamos quizás equivocados en una situación, porque dices, esto es un legado que se transmite de generación en generación, y sí, realmente muchas de las artesanías, no solo del alfeñique, así se transmiten, pero nos enfrentamos a esta problemática en donde ya las nuevas generaciones de lo que hablábamos, pues ya no quieren, ya tienen otras ideas, ya necesitan otras necesidades de crecimiento profesional, laboral, y ya no tienen este amor, aunque han crecido en la cuna, aunque han crecido siendo artesanos, sus padres, sus abuelos. Entonces yo les decía y les digo muchas veces esto cuando voy a un taller o a un foro. Creo que hay muchas investigaciones, tenemos gestores culturales, tuvimos de hecho la maravillosa experiencia y oportunidad de que nos visitara una investigadora japonesa que lleva veintitantos años investigando sobre el dulce y vino a Toluca, conoció a Juliet y después fue a Colombia en el anterior viaje y nos hemos encontrado y nos ha podido platicar un poco de su experiencia. Y pues bueno, básicamente si habláramos de algún material, el azúcar nos une a todos, el azúcar nos une a todos, a Colombia, sé que también en Ecuador, sé que también cerca de Argentina hay que hacen alfeñiques, México, Japón, y nos hermana y nos permite aprender uno del otro. Yo creo que cada país es especial, yo creo que cada artesano tiene esto especial, pero yo les digo esto, continuando con la idea, les digo, es que no importa mucho como saber quién inició este tema del alfeñique, ¿no? No importa saber quién, sino quién lo va a continuar. Y esta pregunta no la deberíamos hacer incluso los artesanos todo el tiempo. A veces nuestros hijos no quieren ser artesanos y la manera de continuar es dejando un poco afuera esta parte de que se conservaba mucho en el núcleo familiar este tema de la enseñanza de no, yo no voy a compartir esto porque era el secreto de la abuelita, ¿no? Y yo digo, eso es muy valioso, sí, pero también les quiero decir en mi experiencia, con respeto a todas las diferentes opiniones, que pues cuando ya no se da este seguimiento, se han perdido muchas artesanías y se ha perdido mucho esta parte del legado cultural. Pero si nosotros enseñamos lo que sabemos, que a esta vida eso se viene, ¿no? Aprender y enseñar lo que uno ha aprendido, valga la redundancia, y también decir, pues, que son esas semillitas que vamos dejando para el futuro, lo enseñamos abiertamente con el corazón, este legado sigue. Y yo he tenido esta fabulosa experiencia de compartir esto que yo sé con muchas personas que no eran artesanas del alfeñique y se enamoran
Y yo no sé si el día de mañana estemos descubriendo a los nuevos artesanos del futuro. Entonces, creo que tenemos muchas similitudes con Colombia en respecto a lo que amamos, el alfeñique. A mí me encantó y de verdad les mando un saludo a todas mis hermanas artesanas de Colombia porque yo veo ese amor, yo veo esa pasión y yo creo que ninguna artesanía se podría dar si no tienes esto en primer momento. Pero también esta parte de que las artesanas somos un papel súper importante en el crear nuevas políticas públicas, en gestionar, en a veces ser esa piedrita, le decimos aquí en México, en el zapato de las autoridades culturales, de vamos a hacer programas, vamos a hacer una agenda, vamos a crear y a hacer peticiones que beneficien tanto a las asociaciones como a los artesanos de manera personal. Yo creo que la camiseta la tenemos puesta y estas son las similitudes que yo encuentro con mis artes, bueno, con los artesanos del alfeñique tanto en México como en Colombia, pero si lo tuviera que resumir, creo que lo que nos une muchísimo es el amor y la pasión por lo que hacemos. Y pues creo que en este sentido, pues estoy fabulosamente feliz de que se están dando estos vínculos, de que el alfeñique me ha permitido conocer a personas, a lugares, a ciudades encantadoras, impresionantes. Para mí los viajes a Colombia han sido, pues no solo conocer acerca de la maceta de alfeñique, sino hablando en la historia cultural, sino también conocer a su gente, conocer a las manos artesanas que para mi punto de vista son artistas que impregnan su energía en cada pieza, que es única, conocer a sus familias, conocer su gastronomía, conocer el territorio, los paisajes. Tuve oportunidad de ir al río, o sea, algo que creo que nos hace únicos y especiales. Es todo. Por esas sentidas palabras, esos mensajes. Yo creo que ese es como un sentimiento compartido. Agradecemos mucho también al licenciado Oliver por habernos acompañado en estas reflexiones, que pues sabemos que no serán las últimas. Esperamos que pronto podamos viajar a México y poder seguir compartiendo. Agradezco muy especialmente a la asociación, a Somacetas, también a nuestros anfitriones aquí en el Centro Cultural Confandi, bueno, la Secretaría de Cultura que ha venido haciendo su rol y su papel técnico, la Sociedad de Mejoras Públicas también. Y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias por la invitación que me hacen permanentemente y muy comprometidos con nuestras manifestaciones. Un saludo, Oliver, Araceli, y esperemos vernos pronto. Abrazos. Abrazos, muchas gracias, Cali. Ahí un abracito para todos y claro que sí, los esperamos en México, aquí ya estamos, pero sí listos para seguir con este intercambio que sea infinito. Muchas gracias, Sara. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Ojalá que así sea, Oliver. Muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente darle también gracias a la Fundación Casa de Mono que nos ha acogido a nuestros invitados de Pasto todos estos días. También darle gracias al Centro Comercial Mall Plaza, donde vamos a estar en una experiencia bellísima este sábado. Invitarles al resto de agenda que nos queda estos días. Por la tarde vamos a estar en Biblioteca del Centenario con un taller muy bonito con el maestro Freddy Recalde en la elaboración de complementos carnavalescos para, para los desfiles y pues para un tocado que hemos estado haciendo esta semana. Y mañana este taller bonito de macetas en vivo, abierto al público en Mall Plaza. Hoy Mopa por la tarde con el maestro Richard. Entonces, no se pierdan estos talleres tan bonitos, además porque ya mañana nos despedimos de ellos. Entonces, gracias por haber estado aquí conectados con nosotros en las redes sociales y un feliz día. Muchas gracias. Al Ministerio de Cultura también, ¿no?